En las últimas décadas, los partidos populistas han aumentado considerablemente el número de votos a su favor en las diferentes regiones del mundo, pasando por América, África, Asia, Europa y Oceanía. Todo aquel estado que se considera una democracia no está exento de tener un líder populista. Por ejemplo, en nuestro continente tuvimos a Donald Trump en Estados Unidos, Evo Morales en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil. Y actualmente tenemos a los polémicos Nayib Bukele en El Salvador, Nicolás Maduro en Venezuela y, como no podía faltar, nuestro recién presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero antes de continuar con este interesante tema, es importante primero definir el concepto de populismo y separarlo del de la demagogia, con el cual comparten muchas similitudes pero son diferentes. Por su parte, el populismo, según la RAE o Real Academia Española, consiste en la tendencia política que pretende atraer a las clases populares para ganar su confianza. No obstante, no debemos ligarlo a una tendencia política, pues se puede ser populista, como se dice comúnmente, de derecha o de izquierda, siendo liberal, conservador, totalitario, anarquista, etc. En todo caso, el populismo no es un término fácil de definir, pero tampoco debemos confundirlo con el de la demagogia, que según la Real Academia Española consiste en la tendencia política de ganarse con halagos el favor popular. Con todo esto podemos ver que la principal diferencia entre estos dos conceptos radica en su utilidad, pero aún mejor podemos ver sus diferencias en la práctica, pues la demagogia tiende a tener un discurso más retórico y conmovedor, pero que en el fondo no dice mucho, mientras que el del populismo sí trata de argumentar algo y lo hace a través de la confrontación y el engaño. No obstante, como estos términos pueden ser algo poco común para muchas personas, a continuación les muestro un ejemplo de cada uno. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes, y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Ya le hemos dado un mensaje muy claro a este canal de noticias, donde detrás está la mano de un fascista, enemigo de Venezuela, Álvaro Uribe Vélez, fascista que está detrás de todos estos movimientos violentos. Así lo declaro. Álvaro Uribe Vélez está detrás financiando y dirigiendo estos movimientos fascistas. En la historia política de Latinoamérica, los líderes populistas han logrado ganar seguidores gracias a su capacidad de conectarse con la gente común. Sin embargo, aunque sus estrategias pueden ser efectivas a corto plazo, también pueden tener graves consecuencias en el largo plazo para la democracia y la estabilidad política de un país. En esta parte del video exploraremos las estrategias utilizadas por los líderes populistas para llegar a su audiencia y analizaremos las consecuencias que pueden llegar a tener en el panorama político de la región. Una de las estrategias más efectivas que utilizan los líderes populistas es la retórica inflamada y emotiva, ya que al hacer llamados a las emociones en lugar de a la razón, estos líderes pueden conectar con las experiencias cotidianas y preocupaciones de sus seguidores. Sin embargo, esto puede ser peligroso ya que puede llevar a la toma de decisiones basadas en las emociones en lugar de en la razón y la evidencia. Otra de las estrategias comúnmente utilizadas es la conexión personal con la gente común. A menudo se presentan como líderes cercanos al pueblo, aparentando entender sus luchas y dificultades diarias. Además, al interactuar con la gente en eventos públicos o en línea, llegan a generar o a fomentar una sensación de comunidad y lealtad. Los líderes populistas también suelen criticar abiertamente a la élite política, presentándose a sí mismos como los verdaderos representantes del pueblo y como los únicos que pueden desafiar al statu quo. Esta crítica puede ser válida en algunos casos, pero a menudo se convierte en un discurso simplista y polarizador, que puede llevar a una sociedad más dividida y menos capaz de resolver sus problemas. Ya por último, estos líderes utilizan un lenguaje simplista para hacer promesas atractivas y fáciles de entender, y así poder ganar el apoyo de sus seguidores.
Sin embargo, estas propuestas pueden llegar a ser vagas y no son soluciones realistas a problemas complejos de la sociedad. A continuación vamos a tener una entrevista con la estudiante de Ciencia Política, Samantha García, la cual nos va a responder algunas preguntas sobre el populismo. Entonces, Samantha, en política, ¿cómo se define el populismo? El populismo es un discurso político en base a manipular a las clases populares de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, un político que en campaña alardea de querer favorecer a cierto sector social o popular de acuerdo a, por ejemplo, mejorar sus condiciones socioeconómicas, pero no tener ninguna base ni ningún fundamento de acuerdo a cómo lograr esto. Así que es este discurso en el que a la final lo único que va a lograr es que va a terminar tomando más riesgos que a la larga van a desfavorecer a estas mismas clases que pretende salvar. ¿Y usted qué piensa del populismo? Yo pienso que el populismo es más común de lo que creemos. Realmente nosotros encasillamos mucho la definición de populismo y no nos damos cuenta que realmente todos los candidatos como tal tienen una parte de esto, ya que la mayoría de veces nos dicen lo que queremos escuchar y no cuestionamos. Ese es el problema principal. Así que lo que yo pienso del populismo es que no sabemos identificarlo, de que tristemente no tenemos educación política. Okay. ¿Y cuáles actos políticos usted consideraría populistas? Actos políticos, por ejemplo, aquel político que en campaña va a un pueblo menos favorecido e intenta abrazarlos y darles la mano, hacerse fotos recogiendo café, hacerse fotos hablando como si estuviera hablando con ellos, interesándose supuestamente en los intereses de esta población e intentar, por ejemplo, cómo hacerse parecer de que es parte de esto. Y para finalizar, desde su punto de vista, ¿el populismo es bueno o es malo? Bueno, muchas personas pueden llegar a opinar que el populismo es bueno o no bueno, pero tampoco es tan malo como parece, ya que al final es un político intentando representar los intereses de los sectores populares o los sectores subalternos, pero al fin y al cabo todos sabemos que aunque muchos no lo hagan con estas intenciones, sabemos que los políticos cuando salen de campaña o cuando son elegidos nunca van a volver a hacer esto que hacían en campaña. En mi parecer, el populismo la mayoría de veces es sumamente negativo. Okay. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Samantha. Después de todo lo visto, no podemos tachar completamente el populismo de ser malo, pero tampoco podemos afirmar que es bueno. En medio de esto, lo que podemos es destacar que es bueno en la medida que le brinda algo de vida y esperanza a aquellos grupos sociales que han sido históricamente olvidados y explotados laboralmente a costa de un supuesto progreso colectivo del que solo se benefician unos pocos. Asimismo, el populismo tiende a hacer que los líderes políticos generen nuevas propuestas que se acomoden a las poblaciones y al tiempo en el que se desarrollan. Por tal motivo, también se ven obligados a cumplir algunas de esas propuestas para evitar que el descontento social se desborde y acabe con la revocatoria de sus mandatos. Es por esto que el populismo también se puede convertir en una espada de doble filo, en la medida que, si el líder lo utiliza desmedidamente, puede llegar a crear una especie de realismo mágico en donde es capaz de cumplir todas las necesidades de la sociedad, pero a la hora de la verdad solo es capaz de llevar a cabo alguna de ellas, y no porque no las pueda realizar todas, sino porque los recursos económicos no son suficientes para dar tal efecto. En pocas palabras, puedo decir que el populismo es bueno en la medida que se utilice moderadamente y con la condición de que se cumplan algunas de estas propuestas para no perder completamente la credibilidad. En conclusión, el populismo es una tendencia política que busca atraer a las clases populares para ganar su confianza sin necesariamente estar ligado a una ideología política específica.
Si bien puede tener beneficios el plantear nuevas retóricas que se acomodan a los intereses del pueblo, también puede ser un peligro para la democracia si se utiliza sin límite, ya que se puede crear lo que mi compañero denominó realismo mágico, que no cumple con las promesas y lleva a un caos político y gubernamental. Por otro lado, es importante diferenciar el populismo de la demagogia y estar atentos a las tácticas políticas utilizadas por los líderes populistas para evitar caer en este peligroso terreno. Al utilizar el populismo con moderación y cumplir con algunas de las propuestas realizadas, esta tendencia política puede ser beneficiosa para plantear nuevos ideales que se acomoden mejor a los intereses del pueblo y solucionar algunas problemáticas históricas. Pero es crucial evaluar cuidadosamente las políticas y propuestas de los líderes populistas para garantizar la estabilidad política y democracia a largo plazo.